Buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a la casa de Dios. ¿Se pueden poner bien, por favor, en reverencia al Señor? Vamos a comenzar este culto. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios esta mañana? Amén, aleluya. La palabra de Dios en Salmo 34 dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Gloria a Dios, aleluya, por su palabra. Vamos a comenzar este servicio, Señor, dándole gracias a cada uno de ustedes por hacerse presente. Todos los que los miran a través de las redes sociales, damos una bienvenida a todos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Vamos a comenzar, hermanos. Inclinen su rostro, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por un día más que tú nos has despertado esta mañana para venir a glorificar tu santo nombre, bendito Padre. Damos gracias por el grupo de la alabanza, Señor. Unge sus labios, Señor, porque sabemos que tú te mueves a través de la alabanza, bendito Padre. Bendice la boca del predicador también, Señor, que trae tu palabra, que tú lo has revelado a él y él ha gozado esa palabra en esta semana, Señor. Gracias por ese banquete que Él nos trae para que podamos comer de Él. Abre nuestros ojos para poder ver, nuestros oídos para poder escuchar y nuestro corazón para poder recibir. En el nombre de Jesús establecemos tu reino en este lugar, en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, y su pueblo dice: amén. Gloria a Dios. Sigamos alabando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabemos juntos el nombre de nuestro Señor. Clamemos a Él con cánticos. En esta mañana quiero invitarles a que si su corazón, si su alma y cuerpo alaban a nuestro Señor Jesucristo, levante su mano. Levante su mano, alabémoslo y exaltémosles con palmas al Rey que vive, a ese Dios fiel, a ese Dios vivo, a ese Dios grande y fuerte que siempre está ahí con nosotros.
Tú
ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe dice: salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado alguno, los pecados le serán perdonados, dice la palabra de Dios. Amado Padre y buen Dios, en esta hermosa mañana venimos delante de tu presencia, Señor, dándote gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar delante de ti, Señor, para adorarte y glorificar tu santo nombre, Señor amado. Pero antes que todo, Señor, te pedimos, Señor, perdón, Señor, por alguna rebelión, Padre, que hayamos tenido delante de ti, Señor. Te pido, Señor, que nos limpies y nos purifiques, Señor, para que nosotros podamos pedirte, Señor, por nuestras necesidades, Señor amado, por todas las enfermedades que están atacando a tu pueblo, Señor amado. En esta hermosa mañana te pido, Señor, por aquellas personas, Padre Santo, que están cruzando, Padre, la frontera y que se han quedado abandonados en el desierto, Señor, y que tal vez, Señor, están clamando por un auxilio, Señor. Sé que tú puedes tocar los corazones de aquellas personas, que vayan por ellos y los rescaten, Señor amado. En este momento hay tanta necesidad, Padre, de personas que están clamando de tu presencia, Padre, que solo tú los puedes ayudar, Señor amado. Te pido por aquellos, Señor, que están en los hospitales, Señor, padeciendo de esta enfermedad del COVID-19, Señor. Pero sé, Señor, que tú tienes la última palabra. Sé que tú lo puedes levantar de esa cama, Padre celestial, así como levantaste a Lázaro, Padre, de aquella tumba. A ti también tú puedes sanarnos, Padre celestial. Te pido, Señor, por toda parálisis, Señor, toda parálisis, Señor, que tiene aquellas personas atados a una silla de ruedas, Señor. Sana tanto la parálisis física, Señor, como parálisis espiritual, Señor, que puedan caminar, Padre, obrando, Padre, haciendo las cosas buenas que a ti te agradan, Señor amado. Te pido por aquellos, Señor, que están padeciendo de cáncer, Señor amado, que seas tú sanando esa llaga, Señor amado, y quemándola, Padre, y echando fuera esa atadura que el enemigo ha querido poner en ese cuerpo, Señor. Te pido por aquellos que están padeciendo, Padre, de leucemia, de dolor de cuerpo, Padre, de coyunturas, Padre, afectadas, Señor, de rodillas, Padre. Sánala, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido por aquellos, Señor, aquellas jovencitas, Padre, que en este momento tal vez están pensando en un aborto, Señor. Llévale, Padre, esa paz a sus corazones y que puedan reflexionar, Señor, que solo en ti pueden escuchar una palabra, Padre, que les pueda dar aliento para poder dejar esa criatura en su vientre, Señor amado. Te pido por los que están en las cárceles, Señor amado, que seas tú, Padre, abriendo esas rejas, Señor, por aquellos, Padre, que están en las cárceles, tal vez cometiendo, pagando por un delito que no cometieron, Señor. Que seas tú dándoles, Padre, la salida, Padre amado, y que puedan ver, Señor, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, y que tú abres puertas, Señor, donde están cerradas, Señor amado. Te pido, Señor, por aquellas personas, Señor, que están sufriendo, Señor, por sus hijos, Señor, que están cayendo en el alcoholismo, Señor. Que seas tú, Señor, atrayendo sus hijos, Señor, porque dice tu palabra: cree en mí y serás salvo tú y tu casa. Y nosotros confiamos en tu palabra, porque tú no eres hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Gracias te damos, Señor, por todas las cosas buenas que haces, Señor, y por permitirnos un día más de vida, Padre celestial. Gracias, Señor. Todo lo que te hemos pedido, Padre amado, te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien reina contigo por los siglos de los siglos. Y su pueblo dice: amén. Está
llegado el momento de los diezmos y de las ofrendas. Pero antes quiero compartir algo mientras se preparan. Hace 2 semanas pasé también a orar por los diezmos y las ofrendas, no sé si se recuerdan, pero al final de mi oración yo dije de que normalmente siempre que doy mi diezmo, algo pasa el siguiente día. Es que quiero compartirles con ustedes algo que sí pasó el siguiente día, después de haber dado mi diezmo ese domingo. En mi trabajo nos hicieron un review a todos los empleados de la compañía y para ver si calificábamos para un aumento y cuánto nos iban a aumentar. Pues mi supervisor, digamos, califiqué para el aumento, mi supervisora me dio mi aumento, pero en mi hora de lonche, cuando estaba en el comedor, pasó el manager general de la compañía y me preguntó si ya me habían dado el review y ya todo estaba listo. Le dije, sí, ya habló mi supervisora conmigo. Y él dijo, es que yo te quiero subir mucho más el sueldo, yo te voy a dar mucho más lo que tu supervisora te ha dado. De verdad, dijo, sí, yo te voy a dar mucho más lo que tu supervisora te ha dado. Así es que les comparto esto para que vean de que tenemos un Dios vivo y que no se queda con absolutamente nada y que su palabra es totalmente verdadera cuando dice, pruébenme en esto. Y así es que les pido que preparen sus diezmos, sus ofrendas, y no vean como que hay que dar para que Dios me haga millonario, hay que dar para que Dios me dé un montón de cosas, no. En la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 21, la Biblia hay un pasaje en el cual nos enseña de que Jesús estaba en el templo, estaba viendo las ofrendas que estaban dando y que vio a los ricos que empezaron a echar sus ofrendas, y como todo buen rico le gustaba ser exaltado, le gustaba que todos lo vieran y que le gustaba que todos dijeran cuán generoso es esta persona. Y había una persona pobre, es una viuda pobre que nomás echó 2 monedas, pero la diferencia estuvo en que esta viuda pobre dio con alegría, dio con obediencia y dio con fe. En esta mañana todos los invito a que se pongan de pie, presenten su diezmo delante del Señor y su ofrenda, y que lo presenten con alegría, que lo presenten con obediencia y que lo presenten con fe. Gracias te damos, Padre, porque en esta mañana a ti te plació abrir nuestros ojos. Gracias te damos porque tú ya nos diste la vida. Gracias te damos porque a pesar de que no merecemos nada, tú ya nos has dado todo, y sobre todas las cosas nos has dado una salvación de la cual nos permites echar mano. Te damos las gracias y te pedimos también por las personas que no tienen un empleo, por las personas que no tienen en sus mesas que comer, que puedas tú suplir esas necesidades a través de cada uno de nosotros, que podamos también nosotros ser vasos usados, que podamos ser, Dios mío, usados para suplir las necesidades de los demás también. Te pedimos, Padre Santo, que veas con agrado todo lo que te presentamos delante de tu presencia. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos.
poderoso nuestro Dios, ¿no, hermanos? ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Y la buena noticia es que Cristo está vivo. ¿Lo cree o no lo cree? Dígale que está a su lado, Cristo está vivo. Si no estuviera vivo, usted no estuviera acá, ni yo. Y como Cristo está vivo, Iglesia Vete Los Ángeles le da bienvenida a cada uno de ustedes. Y también a aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Aquí estamos nuevamente para ser doblemente bendecidos, porque somos bendecidos porque Dios nos trajo acá. Y la otra bendición es que Dios quiere que te lleves la vida eterna, que recibas a Cristo como tu Salvador. Qué privilegio es el poder estar dándole gracias a Dios este día. Amén, hermanos. Aquí estamos, hermanos, en la ciudad de Chasco. Para los que nos miran a través de las redes sociales, estamos en Granada Hills. Y cuando tenga la oportunidad de visitar California, puede visitarnos también. Amén. Hermanos, estamos recibiendo el estudio bíblico, las enseñanzas del libro de Hechos con nuestro pastor René. No te pierdas la oportunidad de poder mirar en Facebook, en YouTube. Es bien importante para que también puedas crecer espiritualmente. Y también alguna pregunta que tengas, también puedes hacerla o mandar un email o lo que tú se te haga más conveniente. Pero lo importante es estar atento a la voz de Dios. ¿Cuántos están viendo las enseñanzas que se están dando? El estudio del libro de los Hechos. Levante la mano. Amén, gloria a Dios. Eso es bueno, podemos ver las respuestas. Amén. También, hermano, los martes hay reunión de damas. Las damas guerreras de Cristo están en oración desde las 8:30 a 9. Únete también al grupo de oración. En ese grupo también hay respuestas a través de la oración. Si tienes alguna necesidad o conoces a alguien que está pasando momentos difíciles, pónsela en la mano de Dios, que eres el doctor de doctores, el abogado de abogados, que nunca pierde un caso. Amén. Los jueves, ya nos acostumbramos de no tener un día extra, solo los domingos, nos volvimos domingueros en pocas palabras. Y Dios no quiere que seamos domingueros. Dios quiere que también aprovechemos el tiempo que nos da para poder aprender de la palabra de Dios. Los jueves el pastor también da entrenamiento, cómo ganar a una persona para Cristo. Cómo ganar a una persona para Cristo. Y si tú no vienes a querer aprender, la barrera se cobra, hay paredes que no puedes traspasar. Y a través de la enseñanza de la palabra de Dios, Dios abre el entendimiento y la sabiduría para poder hablar del amor de Cristo. Amén, hermano. Ese es el propósito del jueves. ¿Cuántos van a venir el jueves? Levante la mano, quiero ver. ¿Nomás 2? 3. Oh my goodness. Yo ahorita estoy pensando, ¿qué estará pensando allá el Señor Jesucristo diciendo? Nadie quiere ser parte del ministerio. Nadie quiere ser valiente. Hermanos, ¿saben que el hablarle, alguien le habló a cada uno de ustedes, sí o no? ¿O no? ¿O bajó el Señor Jesucristo y le dije, hey, vente? No. Ella pagó un precio en la cruz del Calvario para que tú tengas vida eterna. Ahora, el trabajo es de cada uno de nosotros, el poder hablarle a aquel que también se encuentra solo, en medio de un montón de gente, pero hay soledad en el corazón. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón. ¿Usted se siente feliz porque tiene a Cristo en su corazón? ¿O se siente triste? En Cristo tenemos fe y esperanza porque un día le veremos. Pues démosle la oportunidad también a aquel que está afuera. Amén, hermanos. Los sábados, gracias a Dios que los sábados hay un buen grupo de hermanos que estamos viniendo desde las 7 de la mañana a las 8. Haga tiempo, mi hermano, de venir a poner esas cargas, esas debilidades de nuestro cuerpo, de nuestra mente,
Decirle al Señor, aquí estoy postrado delante de ti para que tú hagas conforme a tu voluntad y hazme un candelero, una luz en medio de la oscuridad. El sábado, hermanos, hay testimonios que hemos visto los milagros de Dios, porque la oración es la que rompe la barrera, la oración es la que da la llave del éxito, la oración es la que tiene la respuesta a nuestras necesidades. No te pierdas los sábados a las 7 de la mañana, aquí estamos. Amén. ¿Qué más tenemos, hermanos? Servicio de adoración los tenemos también el domingo a las 8:30. Ven temprano, hermano, para que te goces cuando veas aquí al grupo de alabanza ensayando para dar lo mejor, para poder estar ahí cuando tú vienes y te sientas, decir gloria a Dios por esos cantos. Dios es el que pone el hacer, hermanos, y el no hacer. Es que te esperamos a las 8:30 acá. Si puedes venir a las 8, mucho que mejor. Hay muchas cosas que hacer en el templo de Dios. Y aquí tenemos una tarjetita. Esta tarjetita es bien importante. Esta tarjetita nos da la información suya. Si usted tiene alguna necesidad, usted puede ponerla acá. Hermanos, yo necesito que oren por X razón. Y aquí hay un pueblo, los martes y los sábados y entre semana el pastor ora todos los días, y todos nosotros también tenemos que hacer eso. Entonces, llena esta tarjetita si nos visitas por primera, segunda o tercera vez, y haz este lugar tu casa de adoración para el Rey de Reyes. Yo creo que es todo por ahora. Gracias a mis hermanos, y estas son las buenas noticias. Me falta una, la mejor. ¿A quién le gusta comer? A nadie. Hermanos, gracias a Dios que también tenemos cajas que también nos sirven para evangelizar. No tengo un ejemplo acá, pero mi hermano Mauricio, que es el encargado de poder dar las cajitas, esas sirven para llevar a una familia. Si tú conoces una familia que está pasando un momento difícil, también puedes venir a mí y me puedes decir, hermano, yo conozco una familia. Y esas cajitas son especialmente, hermanos, para evangelizar. Yo creo que eso es todo por ahora. Los dejo en casa de Dios. Gloria a Dios. Bueno, vamos a hacer dos presentaciones. Y una presentación vamos a pedirle a la hermana Claudia, hermano Hernán, por favor, que pase por acá al frente. Hernando. Gracias, hermano. Ven, ponte enfrente de la congregación, por favor. Una de las manos. No tienen anillos todavía, me dicen, bueno, ¿para qué pasaron? Bueno, pasaron porque el día de ayer, querida familia, ellos los llevamos, fuimos nosotros testigos, ¿verdad? Ellos hicieron el compromiso de unirse en matrimonio en la boda civil. ¿Puede bajar un poquito, por favor? Sí, en la boda civil. Entonces yo les quiero presentar a Hernando y a Claudia como esposo y esposa frente a toda la congregación en lo civil. Y también quiero decir que dentro de un mes y medio vamos a estar celebrando las bodas de la iglesia, donde quieren ocupar los anillos para ese momento, ¿ok? Bueno, les felicitamos y les recibimos. Gracias. Y hermana Claudia dice, están todos invitados para esas bodas, amén. Entonces, por favor, se le va por ahí que no tiene la dirección, por favor, venga, porque va a ser un día sábado y posiblemente sea como eso de las 3 de la tarde, de 3 a 5, para que todos podamos venir. Amén. Gracias por haber participado en esto y después les vamos a felicitar. Pero también tenemos algo lindo también que hacer y voy a pedir a la familia Bray que por favor pasen y también pasen sus testigos padrinos aquí de la presentación de esta gran
preciosa niña. Pasen por favor los líderes. Voy a necesitar que me den el micrófono porque ahora vamos a hacer unas promesas. Quiero decirles, hermanos, que esta pareja nosotros le bautizamos y saben de que Dios hizo un milagro. Bueno, yo no voy a hablar del milagro, pero hay varias personas que no le conocen y por favor díganos el milagro de este pequeño evangelista, grande evangelista, y cómo vino al mundo. Y luego, bueno, por eso ahora vamos a hacer la presentación de ella, pero el testimonio de ustedes es muy grande. A ver, dinos tres palabras. Bueno, pastor, gracias. Sí, tuvimos el gran placer de estar con el pastor René, y él fue el que nos bautizó, ha sido nuestro guía espiritual, ha sido un buen amigo que hemos tenido siempre, y por varios años estuvimos tratando para que mi esposa saliera embarazada. Fuimos a los doctores y todos nos dijeron, no, todo está bien, no hay ningún problema, pero no sucedía. Entonces, con mucha oración, estuvimos viniendo acá donde el pastor, y con mucha oración, Dios pues abrió la oportunidad para que tuviéramos a nuestro primer hijo. 3 años y medio después de casados, y después, un poquito después, vino la niña. Entonces, gracias a Dios. Dios es bueno, así que para todas las necesidades que haya, no se rindan, tienen que seguir orando, tienen que seguir creyendo, y Dios eventualmente puede dar su labor. Amén, gloria a Dios. Quiero decirles de que el niño es uno de los miembros activos que tengo en el Facebook y en el YouTube. Él le dice a mamá, mamá, ya está el pastor de gloria a Dios. A ver, el micrófono. A ver, ¿qué es lo que dijiste? Hola. Hola, tía. Bendiciones. Ellos van a servir de testigo, ¿verdad? Padrina, por favor, díganos sus nombres, por favor, para que queden grabados. Elia y Roberto Hernández. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, querida familia, vamos a hacer algo bien lindo, y es presentar esta linda baby. Su nombre es Charlotte Ann Bray. Qué lindo, qué lindo. Hermanos, hay algo lindo en creer en la promesa de Dios. Cuando nosotros creemos en la promesa de Dios, Dios cumple su palabra. Yo quiero decirles a ustedes algo lindo que aparece acá, y también para los hermanos que no han presentado y aquellos que no están viendo en la página de Facebook, porque yo conozco parejas que no pueden tener hijos, y yo les doy el mismo mensaje de ti: creamos en el Señor y el Señor lo hará. Y ustedes creyeron y fueron bautizados, y el Señor recompensó su fe. Y así Dios recompensa todas las cosas que nosotros le pedimos, porque como dijo el hermano David, que pues, vino acá a orar por las peticiones, Dios no es un hombre para que se arrepienta, ni hijo del hombre para que diga, ay, no, me equivoqué. No se equivoca. Bueno, mira lo que dice la palabra del Señor. Familia, dice: amarás a Jehová tu Dios de todo corazón. Dios manda de que ustedes amen a Dios de todo corazón primero, no a los niños, sino a los padres. Y dice: y con todas tus fuerzas, y con todas tus... Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Imagínate lo que dice: estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Por qué Dios hace tanta mención
de que la palabra de Dios sea implantada en sus corazones, en su mente y en las manos, donde sean las cosas que agarran, que tengan versículos bíblicos y en los linteles de las casas y en los postes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos lo que Dios nos manda, hay virtud. Y esa virtud se la transmitimos a ellos. Ahora viene lo que nuestro Señor Jesucristo, imagínense, esto fue en el Antiguo Testamento, hablando de Deuteronomio, un recuento de todo lo que Dios había hablado. Ahora viene Jesucristo, 4000 años después, y dice estas palabras. Jesús dice: y le presentaron los niños para que los tocasen al Señor Jesús, y los discípulos les reprendían a los que los presentaban. Viéndolos, Jesús se indignó, se molestó, y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Por qué Dios está tan interesado en que ellos sepan de Dios, y que Dios está interesado en que ustedes sepan de la palabra de Dios, que la tengan en su corazón? ¿Por qué? Porque cuando ustedes tienen la palabra de Dios en su corazón, los niños van a aprovechar de todas las virtudes de Dios. Ese es un principio grande. Y eso es lo que allí yo pienso que muchos fallamos, que presentamos los niños delante del Señor y no cumplimos nuestra palabra, y el Señor quiere darnos dirección para que nuestros niños sean los próximos alcaldes, sean los próximos jueces, sean los próximos abogados, sean los próximos presidentes. ¿Sabes por qué las naciones que ahorita están padeciendo de hambre? ¿Sabes por qué no? ¿Por qué falta comida? Porque los directores, los cabezas que están en esos lugares, no tienen a Cristo Jesús en su corazón. No han agarrado la palabra de Dios en serio. Entonces Dios sabe lo que hace Dios. Dice: oh, bueno. Pero la nación que respeta a Dios, esa nación será bendecida. Y cuando presentamos una criatura delante del Señor, creemos en el Dios Padre, que Él, la palabra de Dios dice, no se los impidamos. Y muchas veces impedirlos es no hablarles de Dios, no hablarles de la grandeza de Dios, no hablarles de las promesas de Dios. Ahora yo les quiero hacer unas preguntas a ustedes. El micrófono, por favor. Si ustedes están de acuerdo en lo que yo les digo, ustedes dicen amén, lo prometemos. ¿Están de acuerdo? Aleluya, gloria a Dios. Delante de Dios y de estos testigos, en la iglesia, ¿prometen ustedes criarlo en el temor del Señor? A la ley, lo prometemos. ¿Prometen además guiarlos a diario en el pleno conocimiento del camino del Señor? ¿Prometen instruirlo para que conozca a Cristo como su Salvador personal? ¿Prometen en cuanto cuando esté de su parte, darle a esta criatura el ejemplo, consecuencia piadosa de la vida cristiana? Amén, lo prometemos. ¿Presentan ustedes esta baby, esta niña, delante del Señor y dedicarla para el Señor? Amén, lo prometemos. Entonces, con esas palabras, con esas promesas, ustedes están diciendo, no le vamos a impedir que reciban las bendiciones del reino de los cielos. Amén. Voy a pedir a los líderes, por favor, a los líderes de la presentación y a mi esposa, que me unan ustedes, por favor, a las parejas que van, porque mire, ellos son testigos. Y ustedes también se comprometen delante del Señor, como también nosotros nos comprometemos cuando estén en nuestra casa, bendecirles en oración, bendecirles en el consejo de la palabra. Muchos de ustedes van a ser posiblemente los que le van a enseñar y aún posiblemente guiarle al camino del Señor en una sala de enseñanza, en una Sunday School. Entonces es muy importante, todos estamos envueltos acá para que puedan recibir lo más grande del Señor. Imagínate que lo que yo soñé de tu niño cuando le puse las manos hace 4 años, que lo vi a este niño predicar el Evangelio, pero de una manera tan poderosa. La Biblia a todas partes y vuelve con su
Biblia, le gustan mucho las alabanzas, las únicas canciones que le gustan. Mira caricaturas solamente cristianas y sí, muy especial, como dijo el pastor René. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Dios Padre que así como nos ha mandado, que la palabra de Dios dice que presentemos los niños delante del Señor y Él les va a dar una gran bendición. En esta hora presentamos delante del Señor a Charlotte N. Bray. La presentamos delante de Dios y pedimos al Dios Padre que Él sea el que venga con su Santo Espíritu y la toque. Padre, ungimos con aceite y pedimos, Padre, que la bendición del Padre, la bendición del Hijo, la bendición del Santo Espíritu de Dios esté sobre él, sobre su familia, sobre su madre Berta y sobre su padre Giancarlo. Les bendecimos, que la unción del Espíritu de Dios les tome y los guíe, para que ustedes sean testigos de lo que Dios, que promete y cumple, puedan ver las bendiciones que vienen de lo alto. Y en esta hora también oramos, Padre Dios, que todo lo que tú has proveído para ellos, en los lugares celestiales, la educación, el futuro, el cubrimiento, la dirección de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, que nada te impida. Has escuchado a los padres, Dios mío, este pacto que han hecho contigo, y te suplicamos, Señor, que este pacto sea sellado en este momento, y que tú mandes a los ángeles asignados a esta baby, Señor, para que tú, Señor, la cuides, la protejas, la bendigas, la cuides de todo peligro que pueda haber, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. En Cristo Jesús les bendecimos. Amén. 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 Oh, qué lindo. Wow. Gloria a Dios. Una fuerte aplauso, por favor. Gracias conmigo. Vamos a pedir que salgan los niños a su escuela dominical. Los jóvenes ya salieron y en esta hora vamos a dejar al predicador de esta hora. Giancarlo tiene, este hombre, digo, tiene un gran testimonio y siempre ha estado buscando del Señor. Este hombre también, con el permiso de él, Dios lo está usando para escribir una película, para hacer una película cristiana. Nuestro Padre Dios ocupa a cada uno de nosotros, Giancarlo, porque mientras más aprendemos, mientras más dedicamos nuestro tiempo a Él, Él ensancha lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Será religión esto o será una conexión con nuestro Dios verdadero? Gloria a Dios. Bendícenos con la palabra del Señor, Giancarlo. Usted bendiga. Buenos días, hermanos, hermanas. Ok, perfecto, hermanos, hermanas. Hoy vamos a tocar el tema del camino de la fe. Cómo pasamos, cómo andamos cuando primero nos acercamos a Dios y cómo Dios nos va llevando por caminos para poder acercarnos más a Él también. Hagamos una pequeña palabra de oración. Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad, por mis hermanos y hermanas, Señor, porque todos deseamos recibir de ti lo que tú tienes para nosotros. Te pido que en nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, me des la claridad para hablar correctamente
Y te pido por favor, Señor, que lo que tú tienes para cada uno de nosotros lo recibamos de ti. En nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Ok, entonces, primero que todo tenemos que pensar qué es la fe. Este estudio lo vamos a hacer un poco dinámico, no es un estudio profundo de la fe. La fe como tal se puede pasar uno toda la vida y nunca puede entender completamente lo que es la fe, pero podemos tomar de la palabra lo que la palabra nos dice. Entonces vamos al libro de Hebreos capítulo 11, vamos a leer versículos 1 al 3. Si tienen Biblias digitales, estamos usando la Nueva Traducción Viviente, pero cualquier versión, sea la Reina Valera o Nueva Versión Internacional, sirve. Entonces, Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 3 nos dice: la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, es la evidencia de cosas que no podemos ver. Por su fe la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que ahora vemos no vino de cosas visibles. Entonces, la fe es saber que lo que esperamos de Dios, lo que estamos pidiéndole a Dios, lo que estamos hablando con Dios, va a materializarse, va a ser una realidad en nuestras vidas. La fe es saber que aun cuando no podemos ver algo, el hecho de que lo estemos pidiendo a Dios, ya hay una respuesta, ya hay algo que viene, sea positiva o negativa, pero va a haber una respuesta, va a haber algo que Dios nos va a representar con eso. Sabemos que pues para nosotros que somos creyentes, la Biblia es real, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia fue juntada a través de todos estos miles de años. Sabemos que Dios es real, sabemos que Cristo es real, pero aún así nos cuesta trabajo como conectar eso con la realidad, porque aún tenemos una separación entre la fe y nuestra vida personal, nuestra vida real. Entonces necesitamos tener en cuenta que hay cosas que aún podemos ver y todavía no creemos. Por ejemplo, aquí tengo unas fotos que representan el calentamiento global, representan el holocausto que pasó con los judíos y representan pues la pandemia de la que estamos saliendo ahora. Y aún con pruebas, aún viendo las consecuencias de todas estas cosas, hay gente que no cree. Hay gente que aún se niega a creer y ven las cosas y no las creen. Entonces, ¿cuánto más difícil de pronto es creer en las cosas que no podemos ver, como Dios y Jesucristo y todas estas cosas que debemos tener en cuenta? Nuestro comportamiento y acciones van a representar nuestra fe. Si vemos en el celular que va a hacer sol, va a estar caliente el día de hoy, entonces sabemos que nos vamos a vestir de una manera apropiada, no nos vamos a poner chaquetas y vamos a salir con guantes y todo, porque eso es lo que nos están diciendo. Entonces, aún cuando vemos esa temperatura, de pronto hasta decimos vámonos para la playa porque está caliente para ir a disfrutar de eso. Entonces, eso es fe, es creer. Entonces, esa misma creencia que le tenemos al celular es la misma creencia que debemos tenerle a Dios. Si su palabra nos dice algo, debemos creerle de la misma manera que le creemos al celular. Vamos a ir al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Santiago, capítulo 2, versículo 18. Santiago 2:18 dice: ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones?
Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Entonces, lo mismo que hablábamos, la fe se manifiesta, la fe va a tener algo que se representa en lo que nosotros hacemos cada día. Entonces, la fe va a ser el mismo resultado de las acciones. Es un poquito de... no está funcionando la diapositiva, pero nuestras acciones son el reflejo de nuestra fe. Ok. Seguimos entonces ahora al libro de Romanos. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Y vamos a leer la segunda parte de ese versículo 3. Vamos a empezar a tocar ahora el tema de cómo se forma la fe. La fe se compone de distintas partes. Hay una parte que nos da Dios, hay una parte que desarrollamos nosotros. Pero esta primera parte, que es lo que estamos tocando con el libro de Romanos, es lo que nos dice de la parte de Dios, dándonos su fe para empezar a tener fe. Entonces, Romanos 12:3, la segunda parte de ese versículo dice: sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Entonces, ¿qué podemos sacar de este versículo? Esta parte del versículo nos está diciendo que Dios nos da una medida de fe. Esa medida de fe es el principio de la fe en nuestras vidas. Esa medida de fe empieza cuando nosotros creemos en Cristo. Hay una fe externa, hay una fe para un primer paso. Perfecto, y ahora sí tenemos la diapositiva otra vez. Si quieres avanza tres slides más. Una más, por favor. Una más. Ahí está, ahora sí. Entonces, como podemos observar aquí en este diagrama, es un concepto de la medida de fe. Todos tenemos una medida que Dios nos ha dado. Hay acciones y hay comportamientos y hay cosas que nosotros hacemos que nos vienen naturalmente, porque tenemos una medida de fe mayor para eso. Hay personas que son muy buenos padres, hay personas que son muy buenos evangelistas, como el pastor René, hay personas que son muy buenos hablándole a millones y miles de personas, como Billy Graham. Hay personas que son buenos en dar consejos, en recibir a otros en su casa, en servir. Hay personas que son generosos y le dan a todo el mundo y ayudan. O sea, cada persona tiene una medida de fe para hacer algo que Dios tiene, para cumplir un propósito que Dios tiene en la vida de cada persona. Entonces, vamos a seguir en el mismo tópico. Ahora vamos al capítulo 12 de Romanos 12, versículos 6 al 8. Y aquí el apóstol Pablo nos habla de ese mismo concepto, de esa misma palabra de la que estamos hablando ahora mismo, y dice lo siguiente: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes un don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. El punto es que tenemos que hacer esa labor con gusto, tenemos que hacer esa labor completa, tenemos que hacer esa labor, sea lo que sea que Dios nos haya dado, tenemos que hacerla con el deseo de agradar a Dios, el deseo de ayudar a otras personas. Entonces, esa es la primera parte en cuanto a la medida de la fe que Dios nos da inicialmente. Pero también hay otra parte de la fe que se desarrolla, porque una vez que tenemos esa medida, entonces podemos empezar a crecer esa fe, o podemos permitir que la fe permanezca ahí o desaparezca, o empiece a bajar. Entonces, el libro de Romanos, Romanos 10, versículo 17 nos dice: la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya esa fe que nosotros recibimos de Dios es como una semillita, como la semilla de la que Jesucristo hablaba en su palabra también. Esa semilla está en nuestros corazones, esa semilla empieza a crecer si la empezamos a abonar. Esa fe crece con la lectura de la Biblia, esa fe crece con escuchar a nuestros líderes espirituales, esa fe crece con el estudio, el buscar de Dios, tratar de discernir qué es lo que Dios tiene para mí, qué es lo que Dios me está tratando de hablar, qué es lo que Dios trata de decirme que yo haga. Y entonces ese estudio es lo que va a permitir que la fe continúe creciendo. El leer la Biblia por sí solo, aunque el primer ejercicio sería empezar a leerla, pero no solo debemos leerla por leerla, debemos leerla para estudiarla, para saber qué es lo que Dios tiene para nosotros. Debemos desear sacar esa verdad que Dios tiene ahí para nosotros. ¿Por qué? Porque es que si no lo hacemos así, lo que va a pasar es que cuando vengan las dificultades, cuando vengan las dificultades, esas dificultades nos van a afectar. Y si la palabra no ha estado o no ha fructificado en nosotros, en vez de crecer nuestra fe va a bajar. Y es que el conocimiento de Dios es... Hay una diferencia entre conocer de Dios y conocer a Dios. Amén, hermanos. ¿Cierto? Nosotros podemos conocer a una persona. Una para atrás, por favor, se saltó la presentación. Ahora le puedo dar una para adelante. Por alguna razón se paró ahí en la Biblia. Yo puedo decir que yo sé mucho de una persona famosa, como el dueño de Amazon, que era la foto que venía después de la muchacha. El dueño de Amazon se llama Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo. Yo puedo decir, yo sé mucho de ese hombre, pero de ahí a que yo pueda llamarle una noche y decirle, oye Jeff, necesito que me ayudes a salir de este problema que tengo, hay una gran diferencia. Entonces esa misma diferencia aplica con Dios. Nosotros podemos saber de Dios, podemos conocer de Dios, pero hasta que tengamos una relación, hasta que busquemos de Dios, hasta que nos tratemos de acercar a Él, estamos todavía en un punto un poco lejano. No quiere decir que Dios no quiera que nos acerquemos, pero es una labor que va compartida, la parte que Dios nos da y la parte que nosotros tenemos que ir haciendo en la medida que vayamos haciendo. Cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, hemos nacido otra vez. Somos como si fuéramos unos bebés espirituales. Entonces tenemos que ir creciendo porque Dios quiere que nosotros crezcamos, no solamente que siempre permanezcamos en el mismo nivel de ser bebés espirituales. Dios quiere que podamos tener una relación con Él, así como con nuestros hijos. Nosotros deseamos que nuestros hijos vayan creciendo, vayan aprendiendo, vayan entendiendo, y la relación cambia, ¿cierto? Entonces Dios espera más de nosotros en la medida en que vayamos creciendo. Vamos a ir al libro de Romanos otra vez, Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Y aquí el apóstol Pablo nos habla un poco del camino de la fe. ¿Cuál es el camino de la fe? Entonces, dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación, y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Las dificultades, las pruebas, los ataques, las desilusiones y aún las tragedias que vivimos tienen un propósito. No hay nada que Dios no use. Todas las cosas que pasan en nuestra vida son con el propósito de ayudarnos a crecer, son con el propósito de ayudarnos a acercarnos más a Él. Entonces, el punto que el apóstol Pablo está tratando de llegar aquí no es que nos debemos alegrar cada vez que haya algo malo que nos pase. Hasta allá tampoco tenemos que llegar.
el punto es que debemos alegrarnos por el resultado, porque aún cuando pasamos por eso, aún cuando estamos pasando por esa situación, que Dios pasa con nosotros a través de esa situación, el resultado va a ser algo bueno, ¿cierto? Eso. Para los que hacen ejercicio, ustedes saben que hay que empezar, cuando empezamos a hacer ejercicio, siempre duelen los músculos, después empiezan a doler los huesos y se pasa un mal rato al principio. Pero en la medida que se vaya haciendo el ejercicio, poco a poco vamos fortaleciendo el músculo, vamos fortaleciendo los huesos y entonces ya no duele. No solamente eso, pero tenemos los beneficios después de hacer ejercicio. Entonces tiene más energía uno, más fuerza y todas las cosas. Entonces así mismo es la fe. La fe es como un músculo. Cuando no se usa se empieza a atrofiar y entonces cuando llega algo pesado estamos pasando trabajo porque no lo fortalecimos ese músculo. Y es que la idea de Dios es que lleguemos a un punto en el que nuestra fe pueda mover montañas, porque para Dios algo chiquito o algo grande no hay ninguna diferencia para Él todo es posible. Entonces así debería ser para nosotros también. Nosotros somos herederos de Dios, nosotros somos hijos de Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros deberíamos poder decirle a cualquier montaña, muévete de aquel lado, y debería hacerlo. Entonces tenemos que seguir fortaleciendo ese músculo para poder hacerlo. Lo mismo que ya habíamos tocado, nadie quiere tener a un hijo que tenga 30, 40 años y se comporte como un bebé de 4. Y esa era la foto que salió ahí un poquito antes, tipo de 31 años que quiere actuar como un bebé. Entonces así mismo, con Dios es el mismo proceso. Con Dios es el mismo proceso. El camino de la fe no es fácil, pero es un camino que debemos todos tomar en serio para poder desarrollarnos. Entonces, ahora vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículos 11 y 12. Dice, no sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. La fe es un proceso, ¿cierto? Vamos a tocar rápidamente la vida de José, porque José ilustra muy bien, de hecho, el proceso del camino de la fe, de la promesa al cumplimiento. Entonces aquí, como podemos ver, es cuando José estaba hablando con sus hermanos, contándoles de los sueños que tuvo. Todos saben, digamos a grandes rasgos, la historia de José. Era el hijo número 11 de Jacob, el hijo preferido de Jacob, de hecho. De pronto hasta un poco orgulloso, tal vez, porque él era el consentido pues del papá y lo tenía bien protegido. Sabemos que eventualmente los hermanos lo venden en Egipto y termina en la casa de Potifar, que era el mayordomo o el jefe de la guardia del faraón. Y también sabemos que pues, es acusado falsamente, la esposa de Potifar quiere hacer cosas con él no quiere y termina en prisión. Pero el proceso por el que él pasa es básicamente el camino de la fe. Ahí podemos ver en toda la historia completa lo que representa cada parte de los pasos del camino de la fe. Entonces, en este diagrama que está acá arriba, hay 5 pasos que pude discernir al estudiar todo este proceso del camino de la fe y la historia de José. Empieza con una promesa. De hecho, no se ve. Estaría aquí. Una promesa. La promesa es seguida por pruebas y tribulaciones de algún tipo, unas situaciones o algo que se quiere oponer. Después sigue, acá de este lado, aquí de este lado está la resistencia por la que tenemos que pasar. Es un proceso de espera, es un proceso en el cual vienen cosas que de pronto parecen como demorarlas, como que parece que las cosas están yéndose en el sentido equivocado.
y que no van a llegar. Después sigue la espera para el desarrollo del carácter, el mismo proceso a través del cual llega después el cumplimiento. Entonces, vamos ahora a leer el Salmo 105, 19, y esto me pareció muy interesante porque en este Salmo dice: hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces, ahí vemos que el proceso, de hecho, que ya Pablo nos había hablado en el libro de Romanos, sí se cumple porque es el último pedazo del proceso. El carácter es la última parte que desarrollamos antes de ver el cumplimiento de la promesa. Como habíamos visto antes, lo mismo que estábamos hablando, pues en el proceso, la primera parte de ese camino de la fe, después de la promesa, es pruebas y tribulaciones. Aquí lo vemos en el libro de Romanos 5, 3, versículos 3 y 4. Vamos a estar tocando este mismo pasaje varias veces antes de terminar, así que no voy a releerlo, pero la parte importante aquí es el primer pedazo, que es: las pruebas y dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia. Esa primera parte es pues lo que vamos a ver ahora en la historia de José. Dios nos da una promesa, una visión, un sueño para el futuro, y enseguida siguen pruebas y tribulaciones. Entonces, en la historia de José vemos que Dios le dio a José los sueños de lo que él iba a cumplir. Le mostró los sueños. Estos son los sueños de lo que tú vas a hacer o lo que va a pasar en tu vida. Y en el libro de Génesis, capítulo 37, del 2 al 11, no vamos a leerlo todo para poder cumplir con el tiempo que el pastor René me dio, así que vamos le voy a pedir que lo lean con calmita. Génesis 37, del 2 al 11, para los que quieran leer completamente la historia. Pero básicamente, cuando José tenía 17 años, Dios le dio estos sueños. Le dio dos sueños. Un sueño en el que él veía unas espigas que él había juntado, que estaban en el medio de las espigas de sus hermanos, y las espigas de ellos se inclinaban. Y en otro sueño él veía el sol, la luna y 11 estrellas que todos se inclinaban frente a él. Entonces, los dos sueños eran el mismo significado. Él iba a reinar sobre su familia. De pronto hasta el nivel de la promesa no le llegó a José. Yo no creo que le llegó sino hasta el final del cumplimiento, porque yo no creo que se imaginaría lo que iba a pasar después. Él solamente pensaba que él iba a ser el líder de su clan. Realmente yo no creo que él tenía toda la perspectiva de lo que iba a pasar después. Pero por esos sueños sus hermanos lo odiaban. ¿Por qué? Porque ya ellos le tenían mucha rabia por la preferencia que le daba su padre, pero con esos sueños ya ahora sí como que se tomó a otro nivel. Dijeron, no, o sea, ya se está creyendo que él es el que va a ser el líder aquí. Eso no lo podemos tener. Entonces ellos venden a José como esclavo a Egipto, se lo llevan a Egipto, y José pasa pues de hijo de privilegio a un esclavo en un día. Cambio completamente al 100%. Y aunque la Biblia no nos da muchos detalles de la vida de un esclavo, porque la Biblia no toca tanto en eso, pero sí hay referencias históricas de cómo era la vida de un esclavo en la época de los egipcios. Entonces, algunas de las cosas que debemos tener en cuenta que el pobre José sufrió fue que usaban solamente un pedazo de tela entre las piernas, porque era más barato que ponerles un uniforme completo, ponerles algo, nada más usaban era eso. Segundo, no tenían ningún tipo de protección social ni ningún tipo de protección física, eran poquito más que un objeto. De hecho, un objeto como un hacha o un pico para romper o una pala era más valioso que los esclavos. Entonces, realmente no tenían ningún tipo de derecho.
los hacían trabajar desde de amanecer a anochecer, y aún en la noche a veces también los ponían a trabajar en medio de la noche. Los apaleaban y los azotaban sin razón a veces, y obviamente los tenían para hacer labores manuales, trabajar en el campo, traer el agua, limpiar y demás. Y entonces pues no podemos saber qué pasó por la mente de José por todos esos años que él fue esclavo, pero obviamente no creo que estaba tampoco pensando, puedo ser de aquí, de ser esclavo voy a pasar a ser líder de mi clan, especialmente porque estaba en otro país, así que todos podemos relacionarnos con eso también. Lo que sí sabemos fue que Dios estuvo con José y que lo hizo prosperar en su tiempo como esclavo. Entonces, en el libro de Génesis, capítulo 39, versículos 2 al 4, solamente voy a leer unos pedazos para poder continuar avanzando. Pero aquí nos dice la palabra que el Señor estaba con José. El Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que él hacía. Por eso fue que Potifar, el dueño de José en ese punto, lo hace el líder de sus esclavos en la casa. O sea, él se vuelve el gerente, pues, el manager de todos los esclavos de la casa de Potifar. Llega a tal punto que él hace un tan buen trabajo que Potifar lo deja en cargo de absolutamente todo, finanzas, todo. Y la Biblia nos dice que, de hecho, Potifar solamente se preocupaba porque iba a comer ese día. Potifar ni siquiera se ponía a pensar, tengo que ir a hacer. Él nada más decía, bueno, ¿qué tengo que comer hoy? Porque José se hacía cargo de todo. Lo malo es que, obviamente, cuando Dios nos da un plan, cuando Dios nos da una promesa, el enemigo de nuestras almas también escucha. Entonces ahí es parte del resultado de lo que habíamos hablado antes con las pruebas y las tribulaciones. Parte de eso es la mano del enemigo. Entonces, cuando parece que las cosas como que van yendo bien y después pasa algo que cambia el camino de eso, también puede ser la mano del enemigo. Nosotros sabemos que en la historia de José, la esposa de Potifar, a la esposa de Potifar le gusta José. José pues no quiere nada que ver con ella porque él obviamente respeta a su amo y a Dios primero. Entonces ella lo acusa falsamente de tratar de violarla y José termina en prisión. Ahora, en esa época y siendo un esclavo, lo hubieran matado, o sea, automáticamente por tratar siquiera, porque la mujer del amo hubiera dicho, él trató de hacer esto, automáticamente lo hubieran matado, porque no había valor, no había ningún tipo de protección para los esclavos. Entonces, el hecho de que él fue a prisión, se ve la protección de Dios, aún en la situación. ¿Por qué? Porque Dios fue el que lo preservó para el propósito que él tenía, para poder llevarlo al punto en el que él tenía. Entonces, esta referencia, la referencia que estaba antes ahí era Génesis 39, 19 al 23, detalla lo que había pasado pues cuando Potifar escuchó la historia de la esposa, lo manda a prisión, y detalla también que José pasó varios años en prisión. Obviamente, al parecer, perfecto. Al parecer para José sería algo terrible. Mi situación acaba de empeorar, pues pasé de ser esclavo a la prisión. Entonces aún más difícil completar el sueño que Dios le había dado, porque ahora no solamente ya no tiene ni su libertad, por lo menos para comer y para hacer las cosas básicas que de pronto como esclavo podía hacer. Ahora sí en prisión estaba todavía más limitado. Y quién sabe cuántas oraciones José habrá hecho en su prisión, tratando de pedirle a Dios guía, o saber qué está pasando, Dios, porque obviamente tú me prometiste que yo iba a ser el líder de mi clan y ahora estoy aquí metido en prisión. Y ya habían sido bastantes años, ya tendría quizás como unos 7 años, 6 años de haber estado como esclavo, y ya tendría otro par de años por lo menos en prisión.
Y no sabemos, pues obviamente realmente qué habrá pasado por él. Pero entonces la pregunta que nosotros debemos hacernos hasta este punto es, ¿creemos en Dios cuando todo a nuestro alrededor parece contradecir lo que Dios nos ha prometido? Entonces esa es pregunta para ustedes, ¿no? Para que ustedes mismos se hagan esa pregunta. ¿Creemos en Dios y creemos que Dios es bueno, aun cuando estamos pasando a través de las dificultades? Porque a veces, lo mismo que hablamos antes, ese músculo de la fe no está tan fuerte y de pronto el peso de la situación es más de lo que podemos soportar o lo que pensamos que podemos soportar. Entonces, es algo que debemos preguntarnos a nosotros mismos. En el capítulo 40 de Génesis, versículos 1 al 15, podemos ver que después de algunos años que José pasó en la cárcel, algo cambió. Sucede algo interesante. El copero y el panadero del faraón terminan en prisión. Y el líder o el director de la prisión, el guardián de la prisión, bueno, nombra a José como el líder también dentro de la prisión. Entonces José se vuelve el manager de la prisión, siendo el mismo prisionero. Y estos dos hombres pasan un tiempo con él. Eso es algo interesante en el estudio, porque ahí en Génesis, de hecho, si leemos la primera parte, está como en el medio, donde dice, ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo. En las historias, cuando muestran la historia del copero y del panadero, siempre es rápido, como que llegan y 2 o 3 días él les predice el sueño y se van. Pero en la Biblia, de hecho, dice que ellos pasaron bastante tiempo y él se hizo amigo de ellos, se hizo amigo de ambos, tanto que ya les reconocía cuando estaban contentos, tristes, no sé qué. Entonces ahí mismo el pasaje también dice que José los vio y los notó preocupados. Si uno no conoce a una persona, uno no sabe cómo es la seña o cómo se ve la persona cuando está preocupada o alegre. Pero José sí, porque él ya había pasado tiempo con ellos y es parte del propósito de Dios. Entonces, en ese pasaje, que otra vez no lo vamos a leer por el tiempo, José predice los resultados de los dos sueños que el copero y el panadero tienen. Y José les dice, señor copero, usted va a ir de regreso a servirle vino al faraón. Señor panadero, lo siento mucho, pero usted no. Y la otra parte interesante es que a este punto ya ellos habían estado quizás 7, 8 meses, de pronto hasta un par de años en la cárcel. Y el resultado los resultados de sus casos llegan de la nada. O sea, no era que ellos esperaban que al día siguiente iban a recibir la respuesta, no había nada. Pero los sueños llegaron justamente 3 días antes para poder decir, en 3 días exactamente le va a llegar la respuesta a usted y le va a llegar la respuesta también a usted. Para que ambos supieran que fue Dios el que le dio la interpretación. Entonces, perfecto, ahí está. En la última parte de este pasaje, yo le subrayé ahí algo interesante, que es que José sabía que eso era una profecía. José sabía que los sueños se iban a cumplir. ¿Por qué le dice al copero? Al copero es que él se enfoca en el copero, porque él sabe, el panadero no va a pasar de aquí, pero el copero sí. Señor copero, te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar. Porque él sabía que eso se iba a cumplir. Él no tenía ninguna duda que Dios le había dado al copero el sueño y a él la interpretación. Él sabía que eso se iba a cumplir. Entonces, ese es el tipo de fe que José nos muestra en su vida. Él cree no solamente en su propio sueño, porque si vemos que él está interpretando el sueño al copero y al panadero, sabemos que él también sabe que su sueño en algún punto se va a cumplir también, aún desde la cárcel. Claro, en este punto él todavía está pensando, yo voy a ser líder de un clan, entonces yo lo que necesito es que me saquen de esta cárcel para regresarme para Canaán
porque yo voy a ser líder del clan. Eso es lo que él está pensando en ese momento. Y ya hasta este punto ya han pasado 10 años. 10 años desde que él tuvo el sueño hasta que él está todavía esos 2 años y medio, 3 años en la cárcel. Ya han pasado 10 años, pero él todavía tiene la idea, Dios en algún punto va a cumplirlo. Entonces, ese es el siguiente paso que nos da el apóstol Pablo, la resistencia que desarrolla el carácter. José siguió creyendo a través del proceso, siguió creciendo. El siguiente paso, la resistencia. Y la resistencia se desarrolla simplemente con esperar. Y es que los propósitos de Dios son bien diferentes que los propósitos que nosotros tenemos. Y la forma en la que Dios hace todas las cosas son súper diferentes. Porque Dios muchas veces lo que Él hace no tiene sentido. Para nosotros como humanos, nosotros vemos y nosotros decimos, yo no lo hubiera hecho así. Pero es que eso está bien porque nosotros no somos Dios. Y Dios nos da esa misma palabra en el libro de Isaías 55, versículos 8 al 9. Él nos dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de sus caminos, de lo que ustedes pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, por 2 años, el copero se le olvidó la promesa que le hizo a José. 2 años más que José pasó en la cárcel. El copero, en su labor normal, se le olvidó a José y nada. Pero a Dios no se le olvidan las cosas. Aún si al copero se le olvidan, a Dios no se le olvida. Entonces, esa promesa que Dios le hizo a José, Dios la mueve cuando le da sueños también al faraón. Entonces José le da al faraón 2 sueños que lo perturban mucho. Son sueños muy emocionales para él. Y nadie puede adivinar o descubrir qué es lo que significan esos sueños. Entonces, ahí es cuando el copero, que fue amigo de José, se acuerda de su amigo en prisión y dice, ok, yo me acuerdo ahora que yo hice la promesa, y ahora que vamos a hacer aquí el puente para José. Entonces el copero le dice al faraón lo que pasó, le recuerda lo que no le quería recordar, que él había caído en desgracia cuando lo mandó para la cárcel. Pero faraón, yo sé quién puede adivinarle su sueño. Entonces él apunta hacia José, y José obviamente regresa o va hasta el palacio. El faraón queda tan impresionado con la interpretación de José que lo hace el gobernador de Egipto. Entonces, así como pasó en un minuto, en un día, cambió de hijo de privilegio a esclavo, cambia de prisionero al segundo hombre más poderoso del mundo de la época, porque Egipto era la nación más poderosa del mundo en esa época. Entonces él era el segundo hombre más poderoso de todo el mundo. Y así son las cosas con Dios. Dios cambia las cosas rápido. Cuando quiere cambiarlas, cuando llega a su propósito, es de un solo. Entonces, en el capítulo 42 de Génesis, versículo 6, podemos ver que José, ahí en este punto es cuando sus hermanos se inclinan y lo adoran, y ahí es cuando se cumple la profecía de Dios. Entonces, ahí vemos ya el cumplimiento del propósito de Dios, empezando desde una idea o una promesa hasta el final. Entonces, si hoy estás esperando o estamos esperando, hermanos y hermanas, el cumplimiento de esas promesas que Dios tiene para todos ustedes, y se sienten cansados, se sienten abatidos o están decepcionados, recuerden que José también probablemente se sintió así en varios momentos.
porque él no era un hombre perfecto, era una persona como ustedes y como yo. Entonces, así como él fue invitado un día al palacio, nosotros también vamos a ser invitados al palacio, pero de la respuesta de nuestras oraciones. La respuesta de Dios solamente está determinada por su fe y por ese proceso de la fe, por el seguir a Dios en ese proceso de la fe. Entonces, sin importar dónde esté, empiece creyéndole a Dios y Dios nos va a llevar al cumplimiento de esas promesas. Muchas gracias y bendiciones. Gloria a Dios. Ponte de pie, por favor, conmigo. Mientras digerimos el mensaje, mientras en la semana vayamos al trabajo o al lugar, al parque o donde estemos, pensemos que Dios nos ha llamado con propósitos a cada uno. José es una muestra de lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. José no es diferente a nosotros. Él es hijo de Dios, también nosotros somos hijos de Dios. Y Dios nos preparó para llegar a ser el hombre más grande. Piensa por favor en esta enseñanza y espero de que la puedas contemplar en tu corazón y la puedas ver, la puedes seguir viendo en el Facebook, en el YouTube el día de mañana. Por favor, levanta tus manos. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu de Dios. Esa enseñanza de fe, el crecimiento de nuestra fe, siga creciendo en nuestros corazones, para que un día, como José entró al palacio del gran faraón, así también nosotros podamos entrar al palacio del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Recibimos esa promesa, recibimos, Padre Celestial, todo lo que viene de ti. Y en esta hora, como ministro, Dios mío, yo bendigo a esta linda congregación, como toda la gente que nos está viendo, que a través de las dificultades no bajemos nuestras manos. Al contrario, que miremos a ti y alcemos nuestros ojos sabiendo que tú nos has prometido y tú vas a cumplir tus promesas. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Santo Espíritu de Dios, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, querida familia, por haber venido. El Señor les continúe bendiciendo.